Pues lo prometido es deuda. La semana pasada ya les informábamos que Cuentos Marengos, que reúne a 15 grandes escritores, iban a pasar cada uno de ellos por nuestro plató. Y hoy tenemos el placer de presentarles a Lola Clavero. Buenas noches, Lola. Buenas noches. Y a Francisco Eduardo Conde Ruiz, a partir de ahora Conde, ¿no? Que es como te llaman, Francisco. Perfecto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como ya nos habló un poquito Javier Noriega Hernández de este proyecto y ya sabemos cómo reunieron a los 14 y con el 15 escritores, Conde, me gustaría que nos contaras tu experiencia con Cuentos Marengos. Bueno, yo llegué un poco por casualidad, me invitó una persona que iba a estar en el libro, que al final no está, que es Ángel, y porque yo no he escrito demasiado, he escrito muchas canciones, pero muy pocos. No he terminado un libro ahora, pero sería el primero. Había escrito un monólogo para el Festival de Teatro de Málaga y a partir de ese monólogo pues a Ángel le gustó mucho y me llamó para colaborar y bueno, yo estaba encantado de que alguien me prestara atención porque era la primera vez que me metía de lleno en el mundo de la literatura, cosa que siempre me gustó, pero me daba bastante miedo. Yo estoy muy habituado a trabajar con formatos pequeños, formato de canción, y sentarme a escribir más de 3 o 4 páginas me parecía imposible, hasta que un día me animé, lo hice y vi que, bueno, no era tan difícil como pensaba. Porque sí que la música, o sea, tú si escribes canciones está muy relacionado, es extenderse más o quitarle un poco de verso, ¿no? Sí, es que escribir es escribir al final. Lo que pasa es que las técnicas son un poco diferentes. Digamos que yo tenía mucha capacidad de síntesis, pero muy poca capacidad de extenderme en una historia. Podía contar una historia, pero de una manera muy resumida. Y bueno, digamos que en un relato ya no es tan extenso, pero aún así es bastante más extenso que una canción. La técnica varía y tienes que contar las cosas de otra manera, digamos que con más adornos. Ahora conoceremos tu relato, pero en tu caso, Lola, tú sí vienes del mundo de la, no sé si de la novela, de la poesía. Bueno, yo empecé con la poesía desde los 12 años. O sea, yo siempre he sido escritora, lo llevo en la sangre, inevitable. Y pasé de la poesía a después el artículo y el relato breve y ahora pues ya novela. Ya, sí. Que no es esta novela, porque tú estás también preparando otros proyectos, aparte de Cuentos Marengos, que ya lo podemos disfrutar todos, está en las grandes superficies, en las librerías. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti, Lola, el trabajar con otros 14 escritores? Oh, pues maravillosa, y además era algo que estaba esperando desde hace muchos años, porque dentro del mundo de la literatura la verdad es que hay mucho individualismo, creo que de los artistas donde campan, los digo incluso contra mí, donde campan los egos más desaforados en el mundo de la literatura. Hay mucha vanidad. Sí. Uy, en la televisión también. Y bueno, pues, y sin embargo no debería de ser así, porque yo considero que tocar un instrumento, y sé lo que es eso porque mi pareja es músico, o pintar un cuadro, tengo muchos amigos pintores también, es mucho más difícil que escribir. Bueno, seguro que para los pintores y para los músicos es más difícil escribir. Sí. Y tenemos al lado uno que nos lo puede confirmar. No, yo creo que no, que se requiere también conocer, por ejemplo, matemáticas para tocar un instrumento y la pintura. Yo he visto cómo lo hacen en mi grupo de amigos de pintores malagueños y es súper complicado. Entonces, no sé por qué existe, pero existe mucho individualismo y mucha rivalidad. Estamos mal así porque me van a escuchar y van a decir, hay que ver, pero es que la verdad es que se pelean mucho. Entonces, tener un grupo y de escritores, poder compartir esa experiencia, que sea un proyecto colectivo, que trabajemos en equipo y que nos ha hecho conocernos mucho porque ha sido un poco una cita ciega, porque realmente muchos no nos conocíamos, pues me ha parecido una experiencia estupenda, porque a mí me gusta mucho compartir, aprender de los demás también y estupendo. En el caso de Conde nos contaba que fue a través de un amigo, de su amigo Ángel, que al final no está en este Cuentos Marengos. ¿Cómo fue tu llamada a esta obra que tengo en mis manos? Pues fue una casualidad fantástica porque resultaba que era el aniversario ese día de la muerte de un amigo. Y yo pues lo que hice es escribir un relato acordándome de eso. Era una persona muy vinculada al mar,
que yo creo que murió por apartarse del mar. Pues pena. Sí, fue muy triste, muy triste. Se murió jovencísimo, 53 años. Y de repente, como los peces cuando los pescan y están ya... Fuera del agua que le quita su hábitat. Claro, claro, fuera de su hábitat, ¿no? Así fue algo fulminante, ¿no? Entonces ese día lo estaba recordando, escribí el relato y de estas cosas mágicas, ¿no? Resulta que veo que tenía mensajes atrasados en el Facebook. Cuando terminé el relato, pues me di para relajarme en el Facebook. Y veo este mensaje de Javier, que no lo conocía. Yo a Javier no lo conocía personalmente. No sabía ni siquiera quién era. O sea, lo conocía como que había leído cosas suyas, pero no lo identificaba con ese nombre. Y me pedía que escribiese para un cuento marengo. Me lo pedía porque me sigue La Opinión de Málaga, que yo escribo ahí artículos todos los viernes, y de lo que tengo por ahí también, de los libros y eso, de eso me conocía, no me conocía personalmente. Entonces me quedé, porque dije, pues yo mi relato ya está escrito, se lo dije así, digo, lo acabo de escribir, el mío lo acabo de escribir, y así fue, ¿no? Y claro, cuando hicimos la primera reunión, bueno, a ver, ¿qué tal el plazo? Digo, bueno, yo ya lo tengo hecho. Lo retocaré. Conde, tu relato se llama Las Acacias. Háblanos de tu relato. ¿Dónde te sitúas en nuestra provincia? ¿Cuándo te llegó la inspiración? Bueno, Las Acacias es la playa de Pedregalejo, digamos que es como la playa marenga de la ciudad. Es donde están todos los pescadores, también luego con el tiempo se ha convertido en la zona de los chiringuitos y tal. Me parecía, lo he situado ahí porque yo vivo cerca, no por una cuestión, me ponía en la piel del personaje y ¿dónde iría yo? Pues iría a Las Acacias, que es lo que me queda más cerca. Es una playa. No necesariamente es que por ser Las Acacias tenga más o menos importancia en el relato, es simplemente, bueno, la playa que más me quedaba al lado y era una playa perfecta para una persona que... El relato es la historia de un músico que de repente un día descubre que tiene cáncer. Se pone en tratamiento, etcétera, etcétera, y bueno, mientras está en casa en tratamiento, baja todas las mañanas a desayunar y a pasar la mañana en la playa, en Las Acacias en este caso, porque le queda cerca. Y de alguna manera pues rememora cosas que le han pasado en su vida, ¿no? El relato, bueno, digamos que es un poco friki, no es algo demasiado lírico, un poco bruto a veces. Y bueno, tiene una parte autobiográfica que es digamos, la parte más graciosa o más divertida del cuerpo del relato. Yo no he tenido cáncer, no es esa la parte autobiográfica. Lo que pasa es que de alguna manera en la familia había habido varios casos de cáncer cerca y bueno, rondaba un poco por mi cabeza, así que lo usé para el relato. Y es simplemente eso, la historia de un músico que tiene cáncer, que piensa en las cosas que ha hecho en su vida, en las cosas que puede perder, bucea un poco por el infierno y sale adelante y se da cuenta de que, bueno, de que la vida es importante y que hay que seguir adelante sea como sea, y que la música, en este caso, para él, la música es mucho más importante que cualquier otra cosa, que cualquier enfermedad o que incluso la muerte. Y digamos que es un viaje de huida hacia adelante, pero en el buen sentido, ¿no? Es tirar para adelante con lo que haya, con lo que somos y con lo que tenemos. No sé si en tu relato cuentas qué tipo de cáncer es. No, realmente no. Vale, digo, es que no sé si va ligado también un poco al de Lola, porque por el fumar más que nada, ¿eh? Pero porque no, es un cáncer de pura pulmón. casualidad, pura casualidad. Y el relato de Lola se llama El mar y fumar. ¿Por qué el mar y fumar, Lola? Si nos estabas contando que tú te has inspirado en tu amigo, ¿no? Sí, bueno, el mar y fumar porque en realidad son también como una adicción. O sea, quien se acostumbra al tabaco, pues también tiene, bueno, no quien se acostumbra al tabaco, pero existe la misma costumbre que se puede tener por el tabaco, se puede tener por el mar cuando uno ha vivido siempre cerca del mar. Hombre, lo que pasa es que el mar es una adicción sana, ¿no? Una adicción sana. Pero sí, que también te puede llegar a matar, quieres decir, ¿no?
Si te privas de ella, también. O sea, cuando la afición es sana, es moderada, como le ocurría a esta persona, pues la prohibición de tener que abandonar el mar y abandonar, era un fumador moderado, ¿no? El que le hayan cambiado todo el escenario de su vida, habla también sobre esas personas que por cierto imperativo, porque han conocido a otras, normalmente no le respeta a lo mejor su naturaleza y lo que quiere es diseñarlo tal y como le gustaría. Y lo mismo que le prohíbe esos 4 cigarritos, que tampoco es tanto, ¿no? Que son su pequeño placer, pues le impide que viva como ha vivido hasta entonces. Y le busca el trabajo y le busca, un poco así, Patricia Jaime, mi relato, ¿no? También tiene que ver mucho con la negación de la libertad. O sea, el mar es metáfora de muerte, que ha aparecido en muchos relatos, puesto que algunos son un thriller, y también pues eso es metáfora de libertad, ¿no? Entonces, privar del mar a alguien y privarlo también de esos placeres, por eso el mar y fumar, porque esta persona lo ha privado a él de ese modo de vida y lo ha privado también de su cigarrito. Y esto pues podría haber sido la vida perfecta, pero al final pues significa que esa persona renuncia a su personalidad y por lo tanto deja de existir. Aparte de vuestros relatos, ¿cómo veis el nivel, claro, aquí os vais a tener que mojar, de vuestros otros 13 compañeros, 14 para cada uno? Hombre, yo creo que el nivel en sí es muy, muy alto. Luego esto es como todo, es cuestión de gustos. Algunos te gustan más y otros te gustan menos. Pero para eso tenemos 15 relatos. Efectivamente, pero es que lo bueno de este libro es que hay de todo. O sea, realmente hay de todo y para todos. Hay gente a la que mi relato le parecerá una soberana estupidez y le encantará el de Lola y viceversa. Y hay relatos o que le encanten los dos. No, a ver si me entiendes. Sí, Bueno, sí, sí. es una manera de hablar. Es que hay cosas tan diferentes que son desde el fantástico hasta el thriller, hasta, digamos, relatos más en tono de humor, cosas un poco más de realismo sucio, hay un poco de todo. Hay históricos, hay, bueno, a veces hay casi un ensayo también, es uno de ellos, ¿no? Y yo creo que cualquiera que lo tenga va a pasar un buen rato y a lo mejor le anima también a leer cosas diferentes a las que está habituado. Y el nivel de eso sí es muy alto. Yo creo que todo el mundo se ha puesto las pilas y ha dicho, yo quiero ser el mejor. Ah, sí, vaya por Dios. Yo quería romper con eso de la rivalidad. No, pero eso, no. Ay, no es cuestión de rivalidad, pero quiero ser mejor. Hoy no le viene bien la rivalidad a Lola. No, es que no. Pues mira, no, Lola, tú y yo estamos rivalizando en flores. A ver si lleva la flor más bonita. Ese vestido me lo iba a comprar exactamente igual y digo, mira que si llego a venir, porque es que ha faltado pues yo tengo ahí más vestidos, no te preocupes, me voy a cambiar rápidamente. No, pero que te quiero decir que me lo iba a comprar, que me encanta. Sí. Muchas gracias, el tuyo también es muy bonito, Lola. No hay tanta rivalidad. Vamos a hablar de sus proyectos individualmente, valga lo que estaba diciendo Lola de la individualidad en la literatura, pero va a ser más adelante, porque como les prometí la semana pasada, van a pasar todos y cada uno de los escritores de cuentos marengos. A Conde, en la próxima visita que nos haga, lo conoceremos más en su faceta musical, y a Lola la conoceremos, la seguiremos conociendo en el mundo de la literatura. Pero me gustaría ya, para terminar esta entrevista, saber qué os ha aportado participar en Cuentos Marengos. ¿Qué ha aportado vuestra trayectoria, vuestra vida? Lola, en tu caso, ¿qué es lo que ha sido para ti Cuentos Marengos? Para mí ha sido trabajar en equipo, que nunca lo había hecho. O sea, hay cuentos míos en otra antología, pero lo que ocurre es que no conozco a las otras personas con las cuales estoy. Es porque ganas premios y entonces pues lo incluyen en un compilado y no conocía a esos otros. Y bueno, lo dije antes, siempre he tenido ganas de estar con un grupo de escritores y poder compartir experiencias, poder hablar de lo que leemos, de lo que hacemos, porque yo que sé, he visto muchas películas. A lo mejor es más bien porque sí, en las películas y en las biografías de escritores, no sé,
Caballero Bonal cuando escribe su vida, ¿no? O sea, siempre están en grupo y hay las tertulias que nos han vendido de los cafés, existiría, Sí, me sí. imagino. Y para mí Ahora eso está, ahora está internet. no, pero no es lo mismo. No, es lo no, mismo, claro que porque se crean muchos malentendidos con internet. Al final yo no sé por qué se acaba con discusiones. Porque no, con los no estás viendo la malentendidos. cara ni el tono de la otra persona, solo estás leyendo. Sí, no sabes en sí. qué tono te lo está diciendo, ese es el problema. Y eso de recuperar, yo qué sé, el contacto físico y de poder intercambiar experiencias, pues me parece muy rico. Y era lo que yo había estado siempre buscando. También era difícil de encontrarlo antes, porque hay que decir que ahora es cuando nos hemos incorporado más mujeres. O sea, hubo un momento que era un mundo completamente masculino. Me veía yo y Aurora Luque, porque Herminia no salía mucho, y ya está. Y todos los demás eran hombres. Y, en fin, ahora ya somos un grupo más mixto, pues eso también contribuye. Yo creo que además yo creo que somos casi la misma cantidad, ¿no? De hombres y mujeres. Pues te lo digo, a ver, hombres. Ay, 1, 2, La 3, paridad. Paridad, sí. 4, Pues no me había fijado. 5, 6, 7, 8. 8 y 7 mujeres. Bueno, Ay. he dicho casi, he Javier. dicho casi. Pero La es próxima me apunto. Javier es el que lo ha roto, porque él es 7 el y que, 7 y el que hace del 15. 8. Ah, vaya. Bueno, y en la oportunidad que os ha dado ya para terminar, que me acaban de decir, 30 segundos, que os ha dado Ediciones Azimut, ¿qué os ha parecido? Bueno, tú ya sabemos que encantada con la colectividad. Encantada, sí. No, yo estoy encantado también, yo estoy encantado porque digamos que yo soy un novato en estas lides y que alguien muestre confianza por mi trabajo sin casi haber escrito nada me da un chute de vitalidad y de seguridad vamos, que he terminado mi libro de relatos después de hacer este. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Os esperamos en 2 o 3 mesecitos cuando terminen de pasar el resto de los escritores por aquí, por nuestro plató. Lola Clavero, encantada de conocerte. Igualmente. Y Francisco Eduardo Conde Ruiz, tengo que mirar porque tiene un nombre un poco largo. Sí. Conde lo hemos Así soy abreviado. yo. Nos vemos también prontito. Muchas gracias. Gracias.